Hugo Chávez ya advirtió hace años de lo que acaba de ocurrir en Venezuela. Lo dijo decenas de veces, vamos a ver ahora los vídeos, vais a ver lo que advertía. Lo dijo con una claridad que entonces muchos confundían con paranoia, con delirios de caudillo tropical, con propaganda para consumo interno. Y ahora, en enero del 2026, todo lo que dijo se ha cumplido con una precisión estremecedora. Estados Unidos ha bombardeado Venezuela, ha secuestrado a su presidente y Donald Trump ha dicho sin ningún tipo de pudor que todo esto es para recuperar el petróleo que supuestamente le habían robado a Estados Unidos. Chávez sabía que iba a ocurrir y Chávez lo explicó, mucha atención. ¿La posibilidad de una guerra está ahí entonces? Pero tú no ves la amenaza que es para nosotros, el imperio de los Estados Unidos. Tú sabes cuántas guerras, tú sabes cuántas guerras ha generado Estados Unidos. Tú sabes, yo estuve en los desiertos de Irán y de Irak y le pregunté a los dos, a los iraníes y a los iraquíes, ¿por qué ustedes pelearon tan duramente aquí durante 8 años y se mataron a cuchillo? Y ambos me dijeron, los Estados Unidos nos puso a pelear. Estados Unidos ha invadido todos los países imaginables en América Latina. Ha hecho todas las guerras. ¿Por qué cree que Estados Unidos quiere atacar Venezuela? Bueno, ahí está la historia reciente. Yo te voy a decir la causa más importante de todo esto, y ustedes los colombianos y colombianas deberían entender, hacer un esfuercito por entenderlo, los que no lo entienden. Aquí mismo está la reserva de petróleo más grande de este planeta. Aquí en Venezuela tenemos petróleo para más de 100 años. A Estados Unidos se le está acabando el petróleo. Yo le he dicho a Pastrana, le dije a Uribe, Colombia no tiene mucho petróleo. Le dije, Uribe, aquí está el petróleo en Colombia. Vamos a hacer un oleoducto, un gasoducto. Vamos a unir Ecopetrol con PDVSA. Hemos hablado 100.000 veces. No hemos avanzado un paso. ¿Por qué? Bueno, porque no salimos del conflicto. Por eso yo quisiera dejar atrás todo esto y que nosotros hablemos de la integración. Pero viendo la pregunta tuya, la razón de mayor peso de que Estados Unidos quiera poner aquí un gobierno subordinado a él, al imperio, como lo tuvieron durante mucho tiempo, es el petróleo venezolano. Quiero hacerle una pregunta. Y lo han vuelto a tener, porque ahora ya tienen un gobierno dirigido precisamente por la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, a la que han puesto como encargada, supuesta encargada, para que permita toda la extracción del petróleo para las empresas norteamericanas. Lo acaba de decir Donald Trump. Es espectacular cómo hace más de una década Hugo Chávez ya advertía de lo que está ocurriendo punto por punto, pero esto no termina. A usted le moleste. ¿Está usted paranoico con Estados Unidos? No, de ninguna manera. Yo solo soy realista. Si tú le pudieras hacer esa pregunta que me has hecho a mí, lo que pasa es que no podrás porque la mayoría están muertos. Hazle esa pregunta a Jacobo Arbenz, que era presidente de Guatemala cuando yo estaba naciendo, tú no habías nacido. Solo porque quiso hacer una reforma agraria. Lo invadieron Estados Unidos y lo derrocaron. Tú pudieras hacerle esa pregunta a João Goulart, el brasileño. Lo derrocaron Estados Unidos. Tú pudieras hacerle esa pregunta Salvador Allende, el presidente mártir. Tú pudieras hacerle esa pregunta a Juan Bosch, el expresidente dominicano derrocado por la invasión de los Estados Unidos. Tú pudieras hacerle esa pregunta a mi general Omar Torrijos, asesinado por la CIA. Y ya, muchos más. ¿No es paranoica? ¿Es la verdad? Yo estoy cumpliendo una responsabilidad de jefe de Estado. Los paranoicos son otros, los de la extrema derecha, los enloquecidos que creen que el mundo no va a cambiar, las burguesías de este continente, pitiyanquis que pretenden a rajatabla seguir dominando a estos pueblos y no van a poder lograrlo. Solo después del 11 de septiembre, Estados Unidos empezó a hacer la lista de terroristas. Bueno, y a mí me tienen también en esa lista. A Evo Morales lo tienen en esa lista. Es decir, vamos a poner las cosas en su justo lugar. Lo sabía perfectamente, que iban a inventar cualquier excusa, que hablarían de terrorismo, de narcotráfico, de lo que hiciese falta. Pero el objetivo real siempre sería el mismo: los 300.000 millones de barriles de crudo que hay bajo tierra venezolana. Las mayores reservas probadas del planeta. Y cuando se lo decían, cuando le preguntaban si no estaba siendo un poco paranoico, se lo preguntaba a esta periodista, él respondía con la historia. Mencionaba a todos los mártires que por culpa de los Estados Unidos y sus intervenciones criminales acabaron perdiendo la vida, asesinados por la CIA. Decía que no era paranoia, era realismo. Una cosa que también dijo en la Asamblea de Naciones Unidas. Atención. El imperialismo norteamericano, el gobierno de este país, de Estados Unidos, no quiere la paz. Quiere imponernos su modelo de explotación y de saqueo y su hegemonía a punta de guerras. ¿Y qué ha pasado en Palestina?
¿Y qué ha pasado en 100 años, pues? En América Latina y en el mundo. Y ahora nuevas amenazas contra Irán. Vaya qué cinismo. Vaya qué capacidad para mentir descaradamente ante el mundo. Las bombas lanzadas con precisión milimétrica son fuego cruzado. Creo que el presidente está pensando en las películas del oeste, cuando se disparaba desde la cintura y alguien quedaba atravesado en el fuego cruzado. Fuego imperialista, fuego fascista, fuego asesino y fuego genocida, el del imperio y el de Israel. Esa es la verdad. Hablaba de Israel ya, incluso antes de que cometiese la barbarie definitiva que acaba de cometer. Pero de verdad, quien no entienda cómo funciona el imperialismo norteamericano es que simplemente no ha leído la historia de América Latina. Porque ahora, en 2026, tenemos a Donald Trump diciendo literalmente que Venezuela le robó el petróleo a Estados Unidos, que quiere que se lo devuelvan. Que la nacionalización, que ni siquiera fue cosa de Chávez, porque fue en 1976, no fue cosa de Chávez, tampoco de Maduro, eso fue un robo. Y que ha usado la fuerza porque tiene que recuperar aquello que considera que es suyo. Y esto no es una interpretación, esto no es un análisis sesgado desde la izquierda. Esto son palabras exactas de Donald Trump. Palabras exactas que el propio Chávez podría haber avanzado hace más de una década, cuando también en otra entrevista más, en otro discurso más, explicaba esto. Atención. Se trata de los yanquis. La nación más agresora en la historia de la humanidad. Se atrevieron a lanzar bombas atómicas sobre ciudades indefensas. Allí están Hiroshima y Nagasaki. ¿Qué cosa es esa? Han invadido Panamá, bombardearon y mataron a miles, quemaron un barrio entero para llevarse a Noriega, acusándolo de narcotraficante. Y allá está preso el que era presidente de Panamá. Está pasando lo mismo, ¿eh? No es. Yo tengo varios alertas que me llegan incluso desde algunos espacios que no son realmente aliados, sino gente seria, preocupada, de la operación que está en marcha, diseñada en el Pentágono para señalarme a mí. Eso viene aproximándose. Y es una operación de varios años. Hace varios años me lo dijo alguien. Me dijo, te van a terminar acusando a ti de narcotraficante, a ti, directamente. A ti, Chávez. No es que el gobierno apoya o que se permita, no. Te van a tratar de aplicar la fórmula Noriega. Es uno de los planes que en Estados Unidos se ha venido desarrollando. Están buscando la manera de que se asocie a Chávez directamente con el narcotráfico. Y luego cualquier cosa es válida contra un narcotraficante que es presidente, pues. Un viaje a cualquier país del mundo y llega un comando y se lo llevó. No, se trata de Estados Unidos, ¿no? Literalmente. Invadieron Irak con la excusa de que había armas de destrucción masiva. No las hay, no las hubo. Pero igual ahorcaron al presidente sin juicio ni nada. Creo que 7 abogados que trataron de defender a Saddam fueron asesinados. ¿Quién lo defendía? Estaba muerto ya. Fidel me dijo un día, Chávez, si a ti o a mí nos pasa eso, que nos invadan, dijo, lo último que podemos hacer es hacer lo que hizo Saddam, meterse en un hueco por allá. Hay que morir peleando, Chávez, ahí en la primera línea de batalla. Y es lo que yo haría. Yo no voy a irme para un monte, no. Voy a morir al frente, con la dignidad de un venezolano que ama este país. Explicaba también perfectamente cómo le iban a aplicar la fórmula Noriega, decía. Iban a acusarlo de narcotraficante, iban a buscar la manera de vincularlo directamente con el tráfico y que una vez lo consiguieran, cualquier cosa valdría contra él. Un comando, un secuestro, una extradición. Literalmente lo que ha pasado es exactamente lo que ha ocurrido. Durante meses la administración de Donald Trump ha estado construyendo el relato del cártel de los soles, acusando a Maduro de liderar una red de narco sin presentar pruebas sólidas. Se puede decir que robó las elecciones y tendrían razón. Se puede decir que los venezolanos han sentido durante mucho tiempo que han vivido bajo el pie de un tirano, que Maduro no ha hecho las cosas bien. Todo. Y esas críticas políticas jamás se las voy a negar yo al pueblo venezolano. Jamás. Sobre todo a los que están en el exilio. Pero eso es una cosa.
Y otra cosa completamente distinta es esta interferencia para poder hacer un ataque de manera más o menos legal, diciendo que no están atacando a un país, sino que están atacando a un narco. No se lo hicieron a Chávez esto finalmente porque perdió la vida antes. Se lo han hecho al que vino después. Se lo han hecho a Maduro. Y que no os engañen, no es para acabar con el gobierno tiránico o traer la democracia, es mentira. Porque ahora mismo están negociando con la vicepresidenta de Maduro, con Delcy Rodríguez, para gobernar Venezuela y que les entregue el petróleo. Les da igual la democracia. No va de eso. No va en absoluto de eso. Pero lo que es estremecedor es la verdad que hace más de una década podíamos escuchar en las palabras del propio Hugo Chávez explicando lo que iba a ocurrir. Todavía más, Todavía más, atención. Comandante Chávez, bueno, no, Venezuela tiene gran importancia por su reserva de petróleo. Un vídeo China, pero bueno, de hace tiene tiempo una también. Importancia, una importancia grande. Si lo vamos a ver por el lado económico, la primera reserva de petróleo de este mundo. ¿Ve? Cuando se acabe el petróleo en casi todo el mundo, que para allá vamos, eso podría ocurrir quizá a finales de este siglo. El petróleo ha comenzado a escasear en buena parte del mundo. Cuando se acabe el petróleo en este mundo, quedarán 5 países todavía con reservas importantes. Rusia, Irán, Arabia Saudí, Irak y Venezuela. Y otros más, pero te estoy hablando de los gigantes petroleros. Ese es un asunto que le da a Venezuela una importancia especial. Y no ahora, desde hace un siglo. ¿Cómo es que te llamas tú? Elena. 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 Elena, como mi madre. Elena, fíjate. Todos los presidentes que por aquí han pasado, desde hace 100 años, y que pretendieron tomar las riendas del negocio petrolero venezolano, todos fueron derrocados. Cipriano Castro, comenzando el siglo XX. Después Isaías Medina. Después Carlos Delgado. Antes de él Rómulo Gallegos, un gran escritor. Carlos Delgado lo asesinaron. Y yo. Derrocado. Y la causa fundamental, el petróleo. Porque los países, digamos, poderosos de Occidente necesitan ese petróleo. Yo creo que ese es un factor de mucho peso, que no tiene que ver exactamente con el miedo, porque ¿quién le va a tener miedo a Chávez? A nosotros, pues somos gente de paz. Nosotros cuando nos metemos con alguien es porque nos defendemos. Como dice una copla llanera, yo soy como el espinito, esa es una mata en el llano. Yo soy como el espinito que en la sabana florea. Le doy aroma al que pasa y espino al que me menea. ¿Ve? Entonces no creo que sea miedo, sino es parte del juego político. Pero además de eso, Venezuela, además del petróleo, está la parte política. Se trata de lo que algunos llaman el mal ejemplo. El mal ejemplo de Venezuela, ¿ves? Bueno, algunos lo llaman ellos el mal ejemplo. El golpe contra nosotros aquí lo lanzaron y quizás se apresuraron un poco. ¿Tú sabes por qué? En mi criterio, antes de que ganara Lula las elecciones. Porque fue el golpe de 2002, siendo Lula candidato. Bueno, pasó lo que pasó, gana Lula y luego comienza un proceso de un despertar, un renacimiento del proyecto Sur o del proyecto Suramérica que tenía más de 100 años y mucho más que defenestrado, cercenado. ¿Cuántos golpes de Estado dieron aquí en este continente? ¿Cuántos han dado? Y todos, sin excepción, planificados desde Washington. Y los que faltaban por venir. Lo más triste, lo más doloroso de todo esto es ver cómo una parte importante de la diáspora, de la dura diáspora venezolana, está celebrando. Gente en Miami, en Madrid, en Lima, brindando, porque al final cayó el tirano. Y yo, ojo, entiendo el sufrimiento, entiendo
las razones para odiar a Maduro, que por cierto salía ahí de fondo, porque cuando formaba parte del gobierno de Chávez, no era el líder evidentemente en aquel entonces. Entiendo que muchos ahora están soñando volver a un país que muchísimos tuvieron que abandonar y al que les han negado la voz durante las últimas elecciones, que ni siquiera pudieron votar, ni siquiera. Pero claro, celebrar una invasión es celebrar la destrucción, es abrir la puerta a que Venezuela termine como Libia, termine como Irak, termine como Siria. Países que también fueron intervenidos para liberarlos, en los que también había dictadores y que hoy lo que son escombros habitados por la miseria, por la violencia y por otros dictadores nuevos. El remedio fue peor que la enfermedad. Y también lo será aquí, si esto sigue adelante de esta manera. Chávez decía que si atacaban, el petróleo no sería para nadie, que prefería destruir los pozos antes que entregarlos. Dijo que los hijos de Bolívar jamás se arrodillarían, que morirían en el frente. Era épica, era retórica bolivariana, pero también era una advertencia sobre lo que puede pasar cuando un imperio decide que los recursos de otro país le pertenecen y que puede tomarlos por la fuerza. Porque si eso le puede pasar a Venezuela, y esto es lo verdaderamente preocupante, le puede pasar a cualquier país que tenga algo que Estados Unidos quiera, a cualquier gobierno que no se someta, y eso implica a gobiernos latinoamericanos, Colombia, México, Venezuela, Brasil, pero también implica a gobiernos europeos, porque ahora mismo Donald Trump está diciendo que quiere hacerse con Groenlandia. La doctrina que Donald Trump ha anunciado es explícita: dominancia estadounidense en el hemisferio occidental, punto. Nadie volverá a cuestionar esa dominancia. Es una declaración de guerra permanente contra la soberanía no de un país, sino de un continente entero. Brasil con Lula, que ha vuelto, estaba hablando de Lula entonces que lo inauguró, bueno, pues Lula volvió después de un Bolsonaro y una etapa durísima al frente de Brasil. Brasil ha dicho ahora que esto cruza una línea inaceptable, México ha condenado la agresión, Colombia también ha perdido reuniones urgentes en la Organización de Estados Americanos y de Naciones Unidas, hasta Uruguay, gobernado ahora por la izquierda más moderada, ha rechazado la intervención militar junto con España. Pero también hay quienes celebran, como Argentina con Javier Milei, como Ecuador, como Paraguay, como Perú, como el presidente de la Argentina, Javier Milei, por supuesto, gobiernos de derecha que ven en la caída de Maduro una especie de victoria ideológica y que están dispuestos a aplaudir cualquier cosa con tal de que venga envuelta en la bandera de la libertad de los Estados Unidos. No importa que sea una libertad impuesta a bombazos, ni que venga acompañada del saqueo de recursos naturales nacionales. No importa que viole todo lo que supuestamente defienden. El anticomunismo siempre ha sido así, dispuesto a pactar hasta con el diablo con tal de derrotar al enemigo imaginario. Y mientras tanto, Donald Trump, que ha sido finalmente el artífice de estas cosas que venía advirtiendo Hugo Chávez hace décadas, lo ha visto todo, dice, desde mar a lago, desde su mansión en Florida, diciendo que esto fue como una especie de programa de televisión. Esto lo dijo literalmente, con esas palabras. Como si la vida de las personas que murieron en Caracas, ya se cuentan por más de 100 personas perdieron la vida, fuese una especie de entretenimiento. Como si el secuestro de Maduro hubiese sido un reality show. Hay algo profundamente enfermo en esa frase, algo que revela no solamente la crueldad del poder, sino también su obscenidad. Estados Unidos mata, roba y mira. Y después sale a dar una rueda de prensa desde su mansión para explicar que todo es legal, que todo fue necesario, que todo fue por el bien de sus bolsillos, por supuesto. Y ahora que se espera el siguiente. Hugo Chávez murió en el 2013. Llevaba años advirtiendo de lo que acabamos de ver. Lo llamaron loco, lo llamaron paranoico, populista. Y ahora todo lo que dijo se ha cumplido palabra por palabra. No hace falta tener simpatía por el chavismo para reconocerlo. No hace falta defender a Maduro, ni mucho menos para entender que lo que ha pasado es un crimen. Que un país ha sido bombardeado por otro, que un líder ha sido secuestrado, por muy miserable, por muy mal que te caiga ese líder. Y el agresor dice abiertamente que lo ha hecho para quedarse con el petróleo. Si esto no es imperialismo. Y es que la palabra entonces ha perdido todo su significado. Amigos y amigas, es importante que compartan este vídeo. Os leo en los comentarios a ver qué pensáis y si os ha gustado, suscríbanse para ver los siguientes. Muchas gracias por estar aquí.